Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En este video vamos a ver la ley de Watt y su relación con la ley de Ohm, video que puedes encontrar en el canal en esta misma lista de reproducción de análisis de circuitos eléctricos en corriente directa. Ahora es momento de suscribirte, si no, vuelve cuando quieras. Recuerda que este contenido está organizado en el blog también y ahora sí, iniciemos. La ley de Watt es la relación matemática entre la tensión y la corriente en un elemento de circuito. Matemáticamente se puede expresar como la potencia eléctrica igual a la tensión, voltaje o diferencia de potencial, por la corriente a través de la misma, y su unidad en vatios. Se representa con la W por su nombre en inglés, watts. P es la potencia del elemento en vatios, V es la tensión del elemento en voltios, e I es la corriente eléctrica a través del elemento en amperios. La ley de Watt establece que si la tensión en el elemento o la corriente aumentan, la potencia aumenta, y si cualquiera de las dos o ambas disminuyen, la potencia también. Y la potencia es una función no lineal. El símbolo que dibujé representa un elemento de circuito, y de esta forma se puede adoptar la convención pasiva de los signos. Con la corriente ingresando por la terminal positiva del elemento, aplica para elementos pasivos como la resistencia, la bobina y el condensador. Más adelante profundizaremos en estos conceptos. Puedes encontrar los videos en el canal en el mismo curso. Para la potencia, la letra W representa su unidad de su nombre en inglés, watts, en honor al ingeniero y matemático escocés James Watt, quien nació el 19 de enero de 1736 y falleció el 25 de agosto de 1819. Watt inventó la primera máquina de vapor y mejoró su eficiencia. Después de muchos estudios e investigaciones, encontró que la tensión es directamente proporcional a la corriente a través del elemento y sintetizó este análisis en la ecuación P es igual a V por I. James Watt fue un prodigio de su época y hoy sigue siendo importante gracias a sus descubrimientos y fundamentos que dejó para nuestra área, el área de la electricidad. ¡Qué genios! Sigue el canal en las redes sociales que están en la parte inferior o en la descripción del canal, es gratis. De igual manera, la ley de Watt se puede escribir de forma general como funciones. Pueden ser constantes o variables en el tiempo, es decir, cualquier tipo de función. B de t e I de t, donde B e I son funciones constantes o variables en el tiempo. A partir de la ley de Watt también se puede hallar el valor de la tensión eléctrica, despejando de la ecuación principal su valor. La tensión es igual a la potencia sobre la corriente y se da su valor en voltios. Y la corriente se puede expresar en términos de tensión y potencia como corriente igual a la potencia sobre la tensión y su unidad en amperios. Vamos a ver el proceso para despejar todas las variables a partir de la ecuación principal. Y recuerda que para estudiar electricidad debes ir de la mano con la física y las matemáticas. Suscríbete y sigue las redes sociales del canal, comparte, comenta y deja un me gusta en este video. También puedes encontrar todo el contenido organizado en el blog en la sección del curso de circuitos DC. Bien, a partir de la ecuación principal P igual a P por I en vatios, encontramos que realizando un análisis dimensional de unidades, un vatio es igual a un voltio por un amperio. A partir de esa ecuación vamos a despejar las demás variables. Vamos a dividir ambos lados de la igualdad entre la tensión y vamos a encontrar que la corriente se puede expresar como P sobre V en amperios. Es decir, que si realizamos un análisis dimensional de unidades, un amperio es igual a un vatio sobre un voltio. Del mismo modo, a partir de la ecuación principal, ahora vamos a dividir ambos lados de la igualdad entre la corriente. De esa manera podemos simplificar la corriente y la tensión se puede expresar como la potencia sobre la corriente a través del elemento en voltios. Un voltio es igual a un vatio sobre un amperio. Tenemos tres ecuaciones: la fundamental, P igual a V por I en vatios, la tensión, P sobre I en voltios, y la corriente, P sobre V en amperios. Ahora veremos algo que debemos tener muy en cuenta siempre, como cultura general de un electricista o carreras afines: la relación matemática entre la ley de Ohm y la ley de Watt. Como bien sabemos, la ley de Ohm se representa como la tensión igual a la resistencia del elemento por la corriente a través del mismo, en voltios. Para saber más sobre este tema, mira el video que saldrá en las tarjetas sobre ley de Ohm o vuelve al video anterior a este, en la lista de reproducción. Puedes pausar e ir al otro video sin cerrar este. V es la tensión del
del elemento en voltios, R es la resistencia del elemento en ohmios e I es la corriente eléctrica a través de la resistencia en amperios. Entonces, sintetizando la información obtenida, tenemos que la potencia es igual a la resistencia del elemento por la corriente elevada al cuadrado y su unidad en vatios. También, la potencia en términos de tensión es potencia igual a la tensión elevada al cuadrado sobre la resistencia del elemento y su unidad en vatios. Y la resistencia se puede representar de dos maneras: en términos de tensión, tensión al cuadrado sobre potencia y su unidad en ohmios, y en términos de corriente, potencia sobre corriente al cuadrado y su unidad en ohmios. Veamos un ejemplo sencillo para terminar. Calcular la potencia y resistencia de una ducha eléctrica si la tensión es 120 voltios y la corriente a través de la ducha es de 33,33 amperios. Vuelvo a utilizar la ducha eléctrica como ejemplo porque no tengo más ejemplos. Es broma, hay muchísimos, sino que la ducha es un elemento que muchas personas tienen en sus hogares, pero también podríamos tomar como ejemplo la estufa eléctrica, el horno, la plancha o el cautín, entre otros elementos eléctricos que existen. Bien, a partir de los datos que nos dan en el ejercicio de tensión y corriente, vamos a calcular la potencia con la ecuación fundamental de la ley de Watt. Vamos a reemplazar los valores 120 voltios por 33,33 amperios. Esto es aproximadamente igual a 4000 vatios o en unidades del sistema internacional en 4 kilovatios. Bien, ahora vamos a calcular la resistencia a partir de la ley de Watt y su relación con la ley de Ohm. Tenemos que la resistencia es igual a la tensión al cuadrado sobre la potencia. Reemplazamos los valores, 120 voltios al cuadrado sobre 4000 que hemos calculado, y el cociente nos da un valor de 3,6 ohmios. Ahora, si queremos calcular la resistencia pero en términos de corriente y potencia, la potencia sobre la corriente al cuadrado. Reemplazamos los valores que conocemos, 4000 y la corriente 33,33. Realizamos este cociente y obtenemos el mismo valor. Tenemos una potencia de 4000 vatios y una resistencia de 3,6 ohmios. Bien, ahora digamos que queremos calcular la tensión y la corriente a partir de la resistencia y la potencia. Vamos a hacer cuenta que no conocemos esos valores y que solo conocemos la resistencia de la ducha y la potencia eléctrica. Vamos a calcular esa tensión y la corriente a través del elemento a partir de esas dos variables. La potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Tenemos que dividir ambos lados de la igualdad entre la resistencia para despejar la corriente. Tenemos que I al cuadrado es igual a P sobre R. Ahora, para despejar la corriente vamos a sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Tenemos que la corriente es igual a la raíz de la potencia sobre la resistencia. Vamos a tomar el valor positivo, 4000 sobre 3,6, y a ese cociente le vamos a calcular la raíz cuadrada. Vamos a obtener un valor aproximado de 33,33 amperios. También para la tensión tenemos que la potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad por la resistencia para simplificar la tensión. Tensión al cuadrado es igual a P por R. Y ahora vamos a calcular la raíz cuadrada de los dos valores de la igualdad, los de la izquierda y los de la derecha. La tensión va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Reemplazamos los valores que tenemos, 4000 por 3,6, y calculamos la raíz cuadrada de este valor. Vamos a tener un valor aproximado de 120 voltios. De esa manera hemos encontrado dos ecuaciones más para calcular tensión y corriente a partir de la potencia y la resistencia. En resumen, con la relación entre las dos leyes se obtienen 4 ecuaciones adicionales muy valiosas e importantes para todo el camino que sigue de aquí en adelante, adicionales a las dos fundamentales, es decir, tenemos 6 ecuaciones en total con estas dos leyes. La potencia en términos de la tensión, voltaje o diferencia de potencial, y la potencia en términos de la corriente eléctrica, además la resistencia del elemento en términos de tensión y corriente. Bien, llegamos al
final de este video y espero hayas aprendido todo el conocimiento que he compartido. Hay muchos libros de consulta, los que más me gustan son de los autores Irwin Dorff, Sadiku, Kamerly y Boylestad, entre otros grandes autores, y son de donde obtengo la información que les comparto. Créditos, teoría, ejercicios, voz, subtítulos y edición, todo lo referido a este video, yo. Inspiración, por supuesto que tú, así solo tú estés viendo este video, eso es suficiente para mí. En YouTube y en el blog encontrarás todo el curso completo de análisis de circuitos eléctricos en corriente directa, circuitos DC. Puedes encontrar el canal en YouTube, suscríbete, comparte, comenta, deja un me gusta en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y el blog, donde estará el contenido organizado para que desarrolles el curso completo con en YouTube. Gracias por ver este video y nos vemos en otros videos.